Y un informe realizado por la Universidad de la Frontera evidenció la desigualdad de distribución de médicos especialistas en el país. En la región metropolitana, por ejemplo, se concentran más de 22.000, mientras que en algunas regiones no superan los 200. Para hablar sobre este tema estamos con el doctor Juan Pablo Riedemann, médico especialista en medicina interna y coordinador de especialidades en la Universidad de la Frontera. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalia. Doctor, bueno, estábamos revisando este informe y claro, llama la atención la gran diferencia que hay entre algunas regiones, pero ¿qué es lo más llamativo y cómo se traduce finalmente en los pacientes que deben quizás trasladarse o tener largos tiempos de espera para poder acceder a un médico especialista? Bueno, voy a partir por la parte final de su pregunta, que tiene varios elementos, pero la consecuencia final es el retardo en la atención y la falta de acceso finalmente definitivo para algunos. Entonces, el que exista una baja oferta de especialistas en distintas partes de nuestro país dificulta que las personas puedan recibir finalmente la atención que requieren. Eso se refleja en las listas de espera que todos hemos conocido, que alcanzan a cifras de más de 2 millones de atenciones ambulatorias esperando. Ahora, doctor, ¿por qué, según este informe que ustedes realizan, o cuál es el análisis que hacen ustedes de por qué se produce esta situación con unas diferencias bastante abismantes entre la región que más tiene y la que menos tiene? Eh, Usted ha deslizado parte de la respuesta entre el que más tiene y el que menos tiene. La región metropolitana y en este caso además Valparaíso y Biobío son de las regiones que más tienen, concentran no solo poder administrativo, sino que poder económico y eso se refleja en una multiplicidad de aspectos. Esto es histórico, en realidad nuestro país es difícil la vida en los extremos sobre todo. Y eso también tiene que ver con el acceso finalmente a la salud. Entonces, usted daba cifras globales, pero tal vez valga la pena mencionar que llevado al acceso que tienen los pacientes, si resumimos, el 70% de los médicos especialistas en Chile se concentran en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío. Y como usted bien decía, hay regiones del país que tienen menos de un especialista por cada 1.000 habitantes. Entonces hay una disparidad, yo puedo dar algunos ejemplos de especialidades concretas, pero eso grafica la globalidad. ¿Cuáles son las regiones, por ejemplo, que menos médicos especialistas tienen por cada 1.000 habitantes? Los extremos. La región de Arica, por ejemplo, tiene un especialista por cada 1.000 habitantes. La región de Tarapacá tiene uno por cada 2.000 habitantes. Y eso contrasta llamativamente con la región metropolitana, donde eso es casi 3 especialistas por cada 1.000 habitantes. Eso como ejemplos globales. La región de Magallanes también tiene un bajo número de especialistas por cada 1.000 habitantes. Los extremos del país. Claro, ¿y eso cómo se traduce finalmente en lo que tienen que pasar los pacientes? Usted algo decía también, los tiempos de espera, pero ¿qué hace una persona que necesita ver, por ejemplo, un cardiólogo con urgencia en Tarapacá, por ejemplo, que yo estaba viendo que tiene un índice de 0,41 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, o sea, muy bajo? Claro, el ejemplo que usted pone de cardiólogos, si ahora ampliamos la cifra y lo llevamos a cuántos cardiólogos hay por 100.000 habitantes. A nivel país hay 5 cardiólogos por cada 100.000 habitantes. En la región metropolitana esos son 6 y en la región de Tarapacá en realidad alcanza a 1,5 y en Magallanes solo uno. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente hace lo imposible, gasta lo que no tiene y accede en este caso al sector privado muchas veces donde la oferta parece un poco más amplia en acceso al menos. Acá me imagino que deben ser varias las dimensiones que abordar para encontrar una solución a este problema, pero ¿cuáles podrían ser quizás los caminos más rápidos por los cuales avanzar para tratar de ir solucionando este problema de desigualdad, doctor? Bueno, lo primero es visibilizar el problema, que es lo que hemos estado tratando de hacer.
Lo segundo es que exista un esfuerzo redoblado, porque ha habido esfuerzos de distintas autoridades de salud a través del tiempo en ir potenciando las especialidades. No es que no se haya hecho nada, pero lo que se ha hecho es aún insuficiente. Y en este caso, la formación de especialistas también tiene mucho que ver con los campos clínicos, con la disponibilidad de campos clínicos. Entonces, tal vez una cosa sencilla es que se priorice el acceso a los campos clínicos a todas aquellas facultades de medicina que aportan en la formación de especialistas. Tiene que haber incentivos adicionales para que la gente no solo se forme, sino que se quede en los lugares más extremos del país. Y ahí es una cosa multifactorial, donde entra lo económico, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo en el lugar. Entonces, lo primero es, asumamos esto como un problema importante para el país y en conjunto buscar las soluciones. Claro, estaba viendo acá en este mismo informe, doctor, que ustedes habían detallado que, por ejemplo, en la Araucanía se había hecho en estos últimos 5 años un esfuerzo importante y había aumentado la cantidad de especialistas. ¿Qué se hizo ahí que quizás se pueda replicar también en otras regiones? Bueno, nuestra universidad en realidad tiene una larga tradición, fue creada a partir de las sedes que eran de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, ya tiene más de 40 años la Universidad de Frontera, y ha ido progresivamente aumentando el número de especialidades que se dictan en la universidad. Hoy tenemos 25 especialidades, las 4 especialidades básicas, por cierto, pero muchas subespecialidades que son deficitarias. Y hemos ido evaluando la situación y recientemente creamos la especialidad de oncología médica, que es falente en el país. Estamos a punto de crear la especialidad de neurología de adultos, que también es deficitaria. Entonces, ha habido un compromiso de la universidad con la región en la que está inserta para ir respondiendo a las necesidades de la población. La mayor parte de los especialistas que formamos también van quedando en hospitales de la región. Claro, eso es lo importante, que como usted decía, no solamente se formen, sino que también tengan el interés y quizás el atractivo profesional para quedarse en las regiones donde faltan. Estábamos hablando en términos generales de especialistas, pero ¿cuáles son las especialidades que faltan más en nuestro país y que hacen más evidente esta desigualdad? Mm. Bueno, uno pudiera mirarlo simplemente en términos de números, cuántos especialistas hay en cada área, pero una fuente de información que pudiera sernos de utilidad para eso son de nuevo las listas de espera. Y de acuerdo a ello, las áreas más deficitarias o falentes son las subespecialidades. Reumatología, nefrología, enfermedades respiratorias, cirugía vascular, gastroenterología, en fin. Las subespecialidades es donde nuestro país tiene un déficit más grande. Si pensamos no solo en lo actual, sino que proyectamos ahora los déficits a futuro, nuestra población está envejeciendo, nuestro país tiene menos de 200 geriatras para atender a una población que de aquí al 2050 va a representar un tercio del país. Uno de cada 3 va a ser adultos mayores de aquí al 2050 y hasta ahora solo tenemos 200 geriatras. Entonces, estas son señales que nos debieran servir a todos en qué políticas pudiéramos establecer y qué esfuerzos debiéramos hacer. Claro, doctor, estaba viendo, por ejemplo, sobre los expertos que hay y que faltan en regiones. Acá en el informe llama mucho la atención que ustedes señalan que hay 8 regiones del país que no cuentan con un experto, por ejemplo, en ginecología pediátrica y de la adolescencia. O sea, 8 regiones que no tienen un experto para que jóvenes y adolescentes puedan ir a este tipo de especialidades. ¿Cómo se aborda eso desde el sistema público? ¿Se puede hacer un trabajo ante una emergencia con el sistema de salud privado? ¿Se tienen que trasladar esos niños y jóvenes? ¿Cómo se responde esa desigualdad? De lo que usted ha dicho, hay 2 opciones que son ciertas y que se utilizan. Tampoco debemos pensar de que todo tipo de especialista debiera existir en todas las partes de nuestro país. Tiene que haber priorizaciones, tiene que haber centros o polos de desarrollo, eso es de toda lógica. Pero hay ciertas especialidades que no debieran faltar. Entonces, usted dio un ejemplo, yo le puedo dar otro. Tarapacá no tiene neurocirujano.
Los problemas neuroquirúrgicos son con mucha frecuencia emergencia y esos son pacientes que tienen que trasladarse porque tampoco existe la posibilidad de atención en el sistema privado. Ujú. Entonces, eso también pone en riesgo a las personas. Hay ciertas especialidades que no debieran ser falentes, debieran estar presentes en las distintas regiones para resolver oportunamente lo que ocurre con los pacientes. Claro, por lo menos uno por región es lo que los pacientes esperarían para no tener que tener estos traslados extensos que usted indicaba, doctor. Ahora, uno de los focos que usted decía para ir trabajando esta problemática es el formar especialistas, pero otro también es el generar las condiciones de que estos especialistas se queden en las regiones. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay alguna experiencia internacional que quizá ayude para decir esto se podría aplicar también en Chile? Yo, más que una, comillas, receta específica, creo que insistiría en el aspecto de los incentivos. Las personas que se forman en las especialidades, la mayor parte de las veces están también formando su familia. Entonces quieren llegar a lugares donde sus familias puedan también ser debidamente acogidas y eso pudiera ser parte de las políticas, no solo establecer el cargo, que exista un cargo para la persona, sino y que además pueda tener una retribución económica adecuada, que sea competitiva con otros oferentes, que además tenga las condiciones de trabajo en términos de implementación, que su ambiente laboral le haga querer permanecer en el lugar. Lo que pasa a veces también es que hoy en día se forman especialistas que tienen la obligación de ir a cumplir un periodo de al menos el doble del tiempo de su formación a regiones del país. Pero algunos, al terminar ese periodo, vuelven a los grandes centros porque no cuentan con esos atractivos o incentivos que yo hacía mencionar antes. O también abrir estos espacios para profesionales locales, como usted señalaba, como han hecho en la Universidad de la Frontera, ir trabajando también con estudiantes que viven en la misma región y que eso también hace de cierta manera más probable de que quieran continuar viviendo en la zona de conjunto con esta posibilidad profesional también. Absolutamente de acuerdo. Nuestra universidad tiene además un convenio con el Servicio de Salud en el sentido de otorgar cupos prioritarios para formación en algunas áreas que el Servicio de Salud define como deficitarias y necesidades. Entonces, hay una vinculación con otros entes que son regionales y que eso permite ser más eficientes en el resultado al final del camino. Ahora, doctor, yo estaba viendo el informe y las cifras a veces son un poco abstractas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la región metropolitana, cada 1.000 habitantes hay casi 3, decía usted, 2,71 especialistas, cada 1.000 habitantes. Y la que menos tiene, además de paso, para hacer la comparación, la región de Tarapacá, que tiene 0,41 cada 1.000 habitantes. ¿Cuál sería la cifra a la que deberíamos apuntar como país para tener un estándar aceptable en todas las regiones? La verdad es que en realidad en términos de número de especialistas globales, el número general, si nosotros lo miramos desde instituciones internacionales, en este caso la OCDE, el OCDE, ellos lo que sugieren es que en un país para resolver el 80% de las patologías habituales, se debiera contar con una población de alrededor de un 65% de especialistas del total de los médicos. Nosotros estamos en un poco más del 50, en el 53%. Entonces, hemos avanzado y yo diría que no es que estemos tan lejanos en el número total, sino que nuestro problema fundamental tiene que ver con la distribución de esos especialistas. Claro. Claro, se concentran en Santiago, Valparaíso y Concepción, lo señalaba usted, doctor. Esto también lo hablábamos hace unos minutos, afecta el tema de las listas de espera, también afecta la disponibilidad de repente de otros insumos, de pabellones, pero ¿qué tipo de operaciones o de especialistas se ven que faltan más respecto a esta lista de espera? Usted algo nos decía, pero si podemos quizás detallar, faltan más cardiólogos, faltan neurocirujanos, como decía usted. ¿Cuáles serían los que nosotros deberíamos decir hay que enfocarse en todas las especialidades, pero estos son los más urgentes? Claro, como le mencionaba, las subespecialidades tal vez valga la pena hacer una precisión.
Después que los médicos nos recibimos, hay un periodo general de formación en especialidades madre, podemos llamarla, que son pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología obstetricia. De esas especialidades madres derivan una serie de subespecialidades. Es ahí donde estamos muy falentes. En el caso de la cirugía, por ejemplo, en los extremos del país, subespecialistas quirúrgicos prácticamente no hay. Cirugía vascular periférica, torácica, coloproctología, no hay. Si nos vamos a las subespecialidades de la medicina interna, gastroenterología, reumatología, endocrinología son especialidades deficitarias y así suma y sigue con pediatría y ginecología y obstetricia. Usted partió dando un ejemplo de la ginecología de la infancia y la adolescencia. Claro, que era parte también de lo que detallaban acá, 8 regiones que no tienen, había 7 que solo tienen un médico especialista en coloproctología, por ejemplo, leía parte del informe y claro, llama la atención al pensar de qué hacen las personas cuando necesitan un tipo de atención y no hay dentro de estas regiones cuando lo necesitan con urgencia, que quizás es lo más complejo. Doctor, una de las facetas, usted lo decía, es la formación de estos profesionales. Usted decía, no estamos tan lejos de la meta, estamos alrededor del 50, la OCDE recomienda 65, si no me equivoco, usted nos mencionaba. ¿En cuánto tiempo se puede ir formando profesionales en estas especialidades y subespecialidades? Porque también sabemos que se demora el tema de la formación, algunos años, dependiendo de lo que se estudie. ¿En cuánto tiempo nosotros podríamos pensar que si ponemos todos los esfuerzos podemos ir mejorando también en cuanto a la formación de estos especialistas y no solamente en dónde trabajan, sino que crear nuevos especialistas? Sí, hubo una estimación de las autoridades de salud del gobierno anterior de que a fines del 2024 podrían estar resueltas esas brechas. Esos números no desconozco si se han vuelto a analizar y si eso va a ser factible o no. Pero el tiempo va a depender de las facilidades que existan para poder cumplir con los requerimientos de formación. O sea, formar personas requiere, por supuesto, tener los profesionales capacitados para dictar un programa de formación, pero además contar adecuadamente con los campos clínicos que se han ido volviendo cada vez más escasos. Hay una oferta creciente en la formación de médicos y eso no es una cosa criticable para nada. Pero el cuello de botella que tiene nuestro país o el déficit fundamental ya no es tanto en los médicos generales, sino que en los médicos especialistas. Pero ahí, doctor, para clarificar, ¿qué es lo que falta? ¿Faltan los cupos para que se puedan especializar? ¿Falta mayor inversión en las universidades públicas? ¿Qué falta ahí para ir destapando ese cuello de botella? Bueno, un poco de todo. El formar a un especialista primero requiere contar con el número suficiente de especialistas preparados para generar el programa. Si esta es una cadena, un fenómeno continuo, si mirábamos que la distribución de los especialistas se concentra en 3 regiones, eso hace que la capacidad formadora va a ser mayor probablemente en esas 3 regiones. Ese es un primer aspecto. El otro tiene que ver, como le decía yo, en términos de la disponibilidad de dónde formar a esas personas. Las personas se forman en los hospitales. Eventualmente tienen estadías de perfeccionamiento en consultorios también. Y esos, de nuevo, se han ido ocupando en términos de capacidad formativa por distintas profesiones, por distintas capacidades, por distintas universidades. Y ahí yo le deslizaba esto, que una política pública pudiera apuntar a privilegiar a las universidades que forman especialistas en el acceso a estos campos clínicos. Claro, todo un desafío, doctor, para poder disminuir esta brecha, esta desigual distribución de médicos especialistas. Doctor Juan Pablo Riedemann, médico especialista en medicina interna y coordinador de especialidades de la UFRO. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde ya acá en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tenga un buen día. Hasta luego.